Hola, bienvenidos una vez más a Chess Base India Español. Hoy no con un video muy alegre, porque falleció hace pocos días nuestro gran maestro colombiano Gildardo García, a quien recordaremos siempre por su excepcional nivel de juego. Él fue 10 veces campeón de Colombia, 7 veces representante en Olimpiadas. Recuerdo yo hace algunos años en la Olimpiada, creo que fue Turín, Italia, que tuve la oportunidad de hacer equipo con él. Pues él es masculino, nosotras en femenino, pero de compartir una Olimpiada, un evento tan grande con el maestro Gildardo, que en paz descanse. Y quise hacer este video como un pequeño homenaje a él, a todas las victorias que le dio a Colombia, a lo bueno que fue con todo. Yo creo que él siempre fue muy cordial con todos. Entonces me voy a enfocar solamente en dos partidas. Una de ellas es para mí la partida más increíble que él jugó, o sea, que él ganó. Y la segunda fue contra Judith Polgar, que tengo una duda sobre esa partida y quiero que ustedes me ayuden a mirar qué fue lo que pasó ahí. Esta primera partida que vamos a mirar la ganó en 1990 contra Walter Brown, que también era gran maestro y se caracterizaba porque se apuraba mucho de tiempo, pero jugaba muy bien esos apuros. Entonces vamos a mirar cómo fue esa partida. Gildardo García, nuestro maestro de piezas blancas, empezó con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por, caballo F6, caballo C3, A6. Se llega entonces a la variante a una Najdorf en la defensa siciliana. Y aquí hay muchas continuaciones. Está alfil E3, está alfil E2, alfil C4, Socin, G3, H3, muchas continuaciones, pero el maestro Gildardo optó por alfil G5, una de las opciones más activas, a lo cual respondieron con E6, lo normal, F4, alfil E7, dama F3, dama C7 en roque largo. Hasta ahora todo muy teórico. Caballo de 7 vino alfil E2. Recordemos que acá en vez de ese alfil E2 también está la línea de G4, que es muy interesante y también muy agresiva. Sigue obviamente el ataque en los flancos opuestos, pero él opta por alfil E2, que también es bien interesante, y a B5 él toma NF6, caballo por, y juega E5. Teórico hasta ahora. Cuando alfil B7, que es la respuesta normal del negro, él se inclina por la variante de el sacrificio de dama, que también es teórico. Yo supongo que ambos jugadores lo sabían. Y después de, me salté acá en las jugadas, E5, alfil B7, E por F6, alfil por F3, alfil por y alfil F6. Uno diría, bueno, ¿qué pasa si en vez de alfil por F6 juego D5? Viene simplemente F por E7 y miremos que esas tres piezas están compensando muy bien la dama. La coordinación que tendrían los dos caballos y el alfil sería una suficiente compensación. Pero bueno, la variante se da con alfil por F6, alfil por A8 y D5. Brown pensó quizás que ese alfil estaba encerrado, pero viene la continuación que el maestro Gildardo García escogió, que es alfil C6 y a rey E7, torre E1. Una jugada muy bonita porque humanamente uno diría, bueno, pero me capturan el peón de F4 con jaque. No hay que temer porque la situación de este rey negro hace que esa compensación de la dama, que esa compensación de ese peón de F4 valgan, que sea suficiente. Miremos por qué vino dama por F4 y a rey B1 vino rey D6. Acá había otra jugada que también era rey D8, pero a ese rey de 8 viene la jugada torre por E6, apoyándose en el tema táctico del doble ataque en E6, ¿cierto? Entonces vino rey de 6, alfil por D5. Ya todo de acá empieza a ser muy táctico. E por D5, caballo por D5, rey por D5 nos sirve por el descubierto al rey a la dama. Entonces vino dama G5 y a caballo por F6 se tomó de dama, caballo B5 jaque y rey C5. Gildardo escoge acá, Gildardo escoge acá torre de 6, que es muy interesante. Humanamente es muy interesante porque para el negro es difícil jugar contra esa jugada, pero la más exacta era caballo de 6
Y cuando el rey se retira, viene caballo E8. Miremos que esa torre está por allá sin juego, que las piezas blancas son muy activas. Las dos torres juntas van a ser muy fuertes. Pero bueno, él escogió torre D6 y a dama F5, G4. Intentando aislar la dama. Si dama por G4 vemos que sigue torre E5 jaque. Y la continuación, ¿cómo vendría la continuación de mate? A ver, miremos dama por G4, vendría torre E5. Esa variante no la tengo, pero juntos la podemos sacar. Rey C4. Acá vendría algo como que B3, rey B, sí, A3 y a esta el mate. Siempre hay por ahí, con todas esas piezas, siempre va a haber una seguidilla de mates. Bueno, en todo caso, el maestro estadounidense se decidió por dama F4, pero acá la mejor continuación era capturar el caballo. Y a la captura de dama, entrar a este final, defender ese final con peón de menos era la mejor opción para el maestro estadounidense, pero él no la vio. Se llenó como de las ganas de mantener ese material y jugó dama F4, a lo cual le dieron mate en pocas jugadas con torre D1, dama E4, caballo C3, otra vez alejando la dama de la defensa, y a dama F4 simplemente vino la seguidilla de mate con torre D5, torre C6, y él resignó porque luego de rey B4 sigue A3 mate. Muy bonita esa partida, muy bonita, como él supo compensar ese sacrificio de dama con la actividad y la armonía de sus piezas. Acá la última partida, siguiente partida con la que queremos hacerle un pequeño homenaje al maestro Gildardo García, es la partida que él le ganó a Judith Polgar en 1989 en Salamanca. Él va de piezas negras, vamos a poner acá para nosotros las piezas negras, y fue una apertura E4 C5, caballo F3 E6. Vamos a mirar que fue peón por caballo caballo C6. Fue entonces una taimano. Lo normal acá es la variante can con A6, es lo más habitual. Ambas son muy jugables y él se inclina por la taimano. Caballo C3, dama C7, alfil E2 A6, enroque, caballo F6, todo normal, muy teórico. Rey H1, planeando un F4 y que el rey no esté en la diagonal de A7, G1 para ponerse en para cualquier tema táctico. Caballo por D4, dama por alfil C5, dama D3 y vino H5. Lo que más acá se ha jugado es la variante de B5. Esta variante es lo que más se ha jugado, es lo más típico, con una igualdad para ambos, muy jugable para ambos. El blanco tiene un poquito más de espacio en el centro, ya tiene solucionado el tema de su rey, pero es muy jugable para blancas y negras. Acá se decidió con H5, entonces F4, caballo G4 y E5. ¿Para que el E5? Intentando dejarle la casilla al caballo para que venga caballo E4, que D6 en algún momento sea un punto como débil para el jugador negro. De pronto, quién sabe, un cambio de estos dos alfiles. ¿Se imaginan un cambio de estos dos alfiles? La casilla D6 sería un gran hueco para la posición negra. En fin, vino D6 y caballo E4. Jugadas como E por D6 eran también opciones, pero se llega a una posición muy igualada para ambos, así que la maestra Judith Polgar decide mantener más piezas. Caballo 4 D5, caballo por C5 y dama por. Se cambió ese alfil, pero ya el peón está en D5, entonces D6 no pasa a ser tan débil. Alfil por G4, peón por, y alfil E3, dama C7. Llegamos acá a un medio juego con alfiles de diferente color, miremos. El peón de F4 y E5 hacen que el alfil de 3 no sea tan activo. Pero ¿qué va a hacer Judith Polgar? Va a sacrificar un peón, como vamos a ver en pocas jugadas, para que ese alfil tenga un poco más de juego. ¿Cuál es la misión del maestro Gildardo García? Hacer que su alfil, no sé cómo, buscar la manera de que sea más activo. Diría yo, por ejemplo, que si él hubiese tenido tiempo de jugar un D4, no importa sacrificando el peón y abrir esa diagonal de A8, H1 lo habría hecho, pero a dama C7, Judith Polgar jugó alfil D4, alfil D7, dama G3. Y a dama por C2 vino dama por G4, G6, y este es el momento donde Judith Polgar muy acertadamente juega un interesante F5, que es sacrificio de peón
Y a la captura de E juega dama G5. Miremos que esas casillas negras ya tienen muchos problemas para Gildardo García. ¿Cómo él logró defender la posición? Vamos a mirar. Alfil E6, dama F6 y torre H5. A veces la mejor defensa, a veces el ataque, jugar más activo, y fue lo que él escogió. Torre AC1, dama E4 y torre C7. Están amenazando un mate en una, a lo cual Gildardo García, el maestro, juega por supuesto re F8, única defensa, y alfil F2. Este momento hay algo que hay que tener en cuenta. Este alfil F2 no es tan exacto, se pierde un tiempo. Era mejor de una vez alfil G1, porque vamos a mirar qué pasó después de rey G8, torre E1, dama F4, y ahí tuvo que jugar alfil G1. O sea, Judith Polgar debió haber jugado alfil G1 directamente. Y miremos acá, tan gracioso, Gildardo se enrocó sin enrocarse, o sea, su rey llegó a G8, está relativamente bien defendido por el momento. Y después de D4, miremos que él también está intentando, listo, me tomé alfil en D5, lo activo. Vino torre D1 y alfil D5, torre C2. Le tocó a Judith Polgar volver a la defensa, y a rey H7, E6. Miremos que eso es típico en los finales o en los mediojuegos de alfiles de diferente color. El alfil que esté más activo es el que le dará la ventaja a su bando, y a veces esos sacrificios de peones que uno diría, ay, pero quedo con peón de menos, a veces son muy buenos porque abren la posición y mejoran el alfil nuestro. Vino alfil por E6, torre por D4 y dama F1, torre C7. Ambos jugadores están ahí como al ataque, pero hasta el momento no hay nada concreto. Dama E1 y torre D6. Ya ahora se está amenazando torre por E6. Por lo tanto, rey H6 y desclavarse era lo mejor, y fue lo que Gildardo García escogió. Torre por B7, torre C8. Todas las piezas al juego. Torre D8, torre por D8, dama por D8. En vez de este torre por D8, yo diría que un dama D4 o mantener más piezas, quizás le hubiese dado un poquitico más de juego a Judith Polgar, pero ella se decide por el cambio. Y alfil D5 vino dama F8 jaque, rey H7 y torre por F7. Acá se llega a un sacrificio de calidad donde lo mejor después de los cambios y rey H6, dama F8, bien, van a venir muchos jaques. Miremos, rey G5, dama D8. Decía, lo mejor era mantenerse ya con la igualdad y aceptar las tablas, pero Judith Polgar, todos sabemos que es muy combativa, o en ese tiempo lo era, y ella no temía contra quien estaba jugando, siempre era muy incisiva y forzó una posición que quizás no debió. Miremos acá, dama D4 jaque, rey G5, dama D8, rey G4, H3, rey F4, dama D4, muchos jaques, rey G5, dama D8, rey F4, dama D4, rey G5 y rey H2. Ella cambia acá, en vez de dama D8 juega rey H2, amenazando que alfil E3. Obviamente no se puede permitir ese alfil E3, que sería mate. Juega F4 y alfil F2. Vino dama E6. Miremos que la primera que forzó a no hacer tablas fue Judith Polgar, que en vez del dama de 8 jugó H3, H4, rey F5, dama C5 y dama E5. Obviamente cambiar las damas Judith Polgar no puede, porque esa torre, esa calidad de más iba a hacer que Gildardo García ganara la partida. Entonces jugó dama C8, otro jaque, rey F6, dama por A6. Rey G7, dama B7. Y ahora Judith Polgar tiene calidad de menos, pero dos peones en el flanco dama. Miremos si será suficiente. Rey H6 y dama F3. Torre F5, B4. Y a dama D5. Ya aquí Gildardo García se da cuenta que, listo, se salió de los jaques. Tiene que intentar cambiar las piezas y imponerse en el final. ¿Cómo lo hizo? Después de A4 cambia las torres y activar la torre. Obviamente buscar las columnas abiertas. Alfil C5, torre jaque, y a rey H3, torre A2.
A5, rey H5, activación del rey en los finales muy importantes, acompañando las demás piezas. Alfil D6, torre F2 y A6, torre F3. Pero acá uno diría, bueno, tengo calidad de más, pero esos dos peones parecen muy fuertes, apoyados por el alfil. Y eso es lo que, por eso quise escoger esta partida, porque ustedes me van a ayudar a algo. Rey G2, torre A3, B5, torre A5. Por ejemplo acá, ¿qué pasa si B6? Esa es mi pregunta. Ah, bueno, acá sería tablas. Porque esto, bueno, sería... Judith Polgar decide jugar alfil B4, torre A4 y alfil C5, rey G4. Vino A7 y F3 jaque. Entonces miremos. Dice 0-1. ¿Por qué 0-1? Esa es mi pregunta. Judith Polgar perdió por tiempo. ¿O qué sucede? O sea, yo sé que acá viene, supongamos que rey F2, torre jaque. Yo no entiendo muy bien, la verdad. Y acá tengo jaque. Yo la verdad no entiendo qué pasó en este momento de la partida. Si alguien de ustedes sabe qué sucedió después de este F3 jaque, porque si hubo una caída de bandera, si ella decidió rendirse vio de pronto una secuencia, no sé. Incluso el módulo le está dando ventaja ya al blanco, entonces no entiendo. Así que espero sugerencias, comentarios, si alguno sabe qué sucedió acá, alguno era muy cercano al maestro Gildardo García y de pronto le contó. Espero que me cuenten. Así que nada, siempre recordaremos al maestro Gildardo García, que en paz descanse, y a ustedes los veré en una próxima. Gracias, chao.